Bueno, buenos días. Les damos a todos en esta mañana. Mi nombre es Gustavo Aguilar y yo soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan. Por la misericordia de Dios, como siempre me gusta aclararlo y decirlo. Y en esta mañana estamos aquí presentes para predicar de la palabra de Dios. Este es el primer culto que tenemos como iglesia del año 2021. Y en esta mañana tenemos un tema bien hermoso que vamos a estar compartiendo, que le hemos denominado cómo remover los obstáculos para la bendición. Y consideramos que es un tema bien apropiado por el momento en el cual estamos iniciando el año que está dando inicio, el año 2021, pero además de eso también por el periodo que acabamos de atravesar del año 2020. 2020 fue un año verdaderamente en el cual tuvimos muchos retos a nivel mundial. La humanidad atravesó una situación que verdaderamente, creo yo, según la historia, hace muchos años no se vivía. Y hemos aprendido diferentes cosas. Aprendimos que verdaderamente como hijos de Dios, nuestra confianza, nuestra dependencia tiene que ser únicamente de Él, del Señor, de su palabra, de lo que Él nos enseña. Y hemos también visto movimientos de una envergadura bastante grande a nivel mundial tomar lugar, cosas que se están dando en las naciones de una manera generalizada. Nosotros como hijos de Dios, la palabra nos manda a ser entendidos en los tiempos. Y a veces cuando comenzamos a caminar con Dios, como que perdemos de vista un poco que nosotros nos debemos a Él, que nuestra vida ha sido comprada, dice la Escritura, a precio de sangre. Y nuestro caminar por esta tierra, la forma en la cual nosotros nos desplazamos y hacemos cada una de nuestras actividades, no es exactamente igual a cómo se mueve la sociedad o cómo se mueve el mundo, dice la palabra. Para nosotros hay una agenda realmente, hay un propósito y hay ciertos objetivos que Dios quiere lograr con nuestra vida. Si bien es cierto, estamos en el mundo, el Maestro Jesucristo dijo, nosotros no somos del mundo, pero estamos aquí. Estamos aquí con una misión, con una tarea, y en el interín que desarrollamos cada una de estas actividades, también Dios quiere bendecirnos. Su palabra nos dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan de bien para cada uno de sus hijos, pero Él no nos aparta del mundo. Estamos insertos en esta dinámica, en esta tierra, y tenemos que aprender a vivir de una manera sabia, adecuada, interactuar con todo tipo de personas y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha permitido estar en tierra y estar en vida y conocerle a Él. Entonces, si la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos, dice la palabra que esa es la vida eterna, y Él quiere también bendecirnos y que tengamos salud y que prosperemos como prospera nuestra alma, podemos entender que hay una manera de hacer las cosas. Y muchas veces en el caminar de los hijos de Dios nos encontramos con obstáculos, con barreras, con limitaciones, de cosas que de pronto nos retan, nos limitan e impiden que se desarrolle en usted, en la iglesia del Señor, en mi persona, todo el potencial que Dios quiere que se desarrolle. Y ese potencial puede ir en función de lo que usted es como persona, de lo que Dios puede darle, del alcance, etc. Promesas que de pronto Dios le ha hecho a usted, cosas que usted sabe que tiene que conquistar, anhelos, sueños, etc. Hay muchas cosas que Dios quiere darle a la iglesia, pero esas cosas no están divorciadas del propósito de Dios. Y por cuanto existe un propósito, nosotros tenemos que entender cómo adherirnos al mismo y también saber identificar cuando estamos de frente a un obstáculo. Si ese obstáculo es algo que de pronto nos va a ayudar a desarrollar fe, es algo que Dios está permitiendo para que nosotros crezcamos en la sabiduría, en el conocimiento de Él, o bien si hay un obstáculo tal vez de otra categoría, que es como el que vamos a hablar hoy, que es un obstáculo oculto, que en ocasiones aparece a los hijos de Dios y les impide desarrollar lo que el Señor quiere que se desarrolle. Este mensaje lo vamos a desarrollar obviamente a partir de la palabra, y le voy a invitar a que venga al libro de Josué. Vamos a estar en el libro de Josué, vamos a estar en el capítulo 7 en esta mañana. Así que vamos a venir a la palabra en el libro de Josué,
que es, dicho sea de paso, uno de los libros históricos en la escritura más interesantes. Recordemos que la palabra de Dios pues bien inicia con 5 libros que se les puede denominar el Pentateuco, y son como la constitución de la nación de Israel. Pero después los libros que le acontecen se les puede categorizar: Josué, Samuel, Ruth y demás, como libros más de historia con respecto a esta nación y aspectos también colaterales que se estaban desarrollando en ese momento. Este libro nos permite a nosotros tener pues una visibilidad de cómo fue esa introducción del pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué capítulo 7 nos permite tener una visión de lo que aconteció días después de que Israel tuvo una gran victoria. Entonces vamos a comenzar a leer. Leemos en el versículo 1, obviamente, y dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Será. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Ai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como el agua. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí para continuar e ir desarrollando el mensaje de esta mañana, que, como decíamos, hemos titulado "Cómo remover los obstáculos para la bendición". Bien, ¿qué tenemos por acá? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Como decíamos antes, este libro de Josué nos permite a nosotros ver lo que aconteció con Israel una vez que empezó a introducirse en Canaán. De pronto usted está escuchando este mensaje por primera vez y no conoce mucho de la palabra. Bueno, ¿dónde era Canaán y qué representaba para ellos? ¿Por qué Israel se dirigía hacia ese territorio? Canaán, en la historia bíblica, y como parte de las promesas que Dios le había hecho a uno de los patriarcas o a uno de los antepasados de Josué y de la nación de Israel, que era Abraham, Canaán era una tierra que Dios les iba a entregar a ellos. Es lo que tal vez usted ha escuchado en algún momento, que se conoce como la tierra prometida. Esa tierra Israel se estaba pues dirigiendo para poder tomarla. La manera en la cual ellos la tomaban o iban a tomar todos estos territorios iba a ser por medio de guerras que tenían pues 2 propósitos. Uno era Dios ejecutando un juicio sobre naciones que se les conoce o se les conocía como paganas, es decir, naciones que estaban en contra de lo que Dios quería, de sus principios. Y número 2, que Israel se estableciera en un territorio geográfico y se constituyera una nación, para que a posteriori, años, siglos después, viniese este hombre maravilloso llamado Jesucristo al seno de esta nación, el Mesías, el Salvador que usted y yo tanto necesitamos, y abrir así con ello la salvación a todas las naciones, a toda etnia, sin importar el idioma que hablen o inclusive la cultura o el pueblo al cual pertenecían. Entonces, la tarea de Israel, parte de la promesa que Dios le había dado, era ingresar en la nación de Canaán. Ellos salieron de Egipto, una nación en la cual eran esclavos, habían sido introducidos allá y después de un tiempo llegaron a ser esclavos. Moisés los saca de acá y en este punto de la historia ya Moisés ha muerto. Ahora le corresponde a Josué introducir a este pueblo dentro de la tierra prometida. Lo que ocurre aquí es que cuando Israel comienza a ingresar en el territorio de Canaán, uno de los primeros pueblos con los cuales ellos se encuentran es Jericó. Y Jericó, si usted ha leído un poco, le invito, está en el capítulo 6, pues fue una batalla que representó una victoria sorprendente para Israel. No solamente porque era una nación muy grande, sino porque dice la Biblia que era una nación amurallada. Y cuando se estudia la arqueología bíblica de esta ciudad de Jericó, nos damos cuenta que los muros que tenía el pueblo que vivía allí adentro, pues era un pueblo verdaderamente fuerte,
estructurado, un pueblo de guerra que superaba con creces militarmente hablando y también a nivel de arquitectura Israel. Israel era un pueblo nómada que estaba llegando a atacar una nación asentada, amurallada. Dios les dio la victoria de manera sobrenatural sobre Jericó. Por tanto, podemos decir que este fue el gran arranque de Israel con Jericó, esta gran victoria que tuvieron. El pueblo pues claramente estaba alegre, positivo, dinámico, ya habían salido de la esclavitud en Egipto, ahora estaban introduciéndose en la nación de Canaán y tienen esta gran victoria en Jericó. Ahora bien, ¿qué acontece aquí? Según lo que acabamos de leer, Josué envía un grupo de hombres como espías para que continúen con todo el plan de trabajo que tenían, y a la hora de llegar a esta segunda nación que tienen que conquistar, llamada Ai, descubren que la nación es pequeña, al punto que los espías, estos hombres de guerra y también parte que como Josué, estrategas militares, al analizar todas las características y los requerimientos para la batalla, descubren que esa nación la pueden tomar, digamos que era algo muy sencillo. Ellos simplemente podían enviar 2,000 hombres. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá entonces? Israel pues estaba prosperando. Con Jericó tuvieron una gran victoria. Faltaban muchas cosas por conquistar, pero aquí ellos pierden esa batalla. Y no solamente la pierden, sino que mueren a una serie de hombres. Dice que 36 hombres mueren. Qué interesante. Dios está prosperando a la nación de Israel y aquí vienen y se encuentran con un obstáculo, un stopper, una situación que viene a causar toda una condicionante dentro de la nación. Y vamos a ver la razón por la cual Israel falla y cuál es el obstáculo con el cual se encuentran. Pero nos dice la palabra que el pueblo y Josué y todos los líderes se desaniman y que su corazón, dice, se escurre como el agua. Imagínese usted tratar de retener las aguas en los puños, qué difícil. Bueno, algo así, se escurrió su ánimo. Claro, pongámonos en sus zapatos por un momento. Eran un pueblo nómada que estaban conquistando, pero todavía no tenían algo pragmático, verdaderamente faltaba muchísimo por conquistar, estaban a medio camino apenas. Y llegan y se encuentran con esta situación y claramente de su corazón comienzan a levantarse, a despertar un montón de dudas y de preguntas. ¿Cierto? ¿Y cómo se relaciona eso con nosotros como hijos de Dios? Tiene mucha relación. Porque hoy en día nosotros, de la misma manera que la nación de Israel, tenemos una tierra prometida, un Canaán, un reposo prometido, nos habla el autor de los Hebreos. Propósitos que Dios tiene con usted y conmigo, bendiciones, cosas que Dios te ha prometido, cosas que usted quiere conquistar y que Dios las tiene aprobadas con su sello, que Dios te las quiere entregar. Pero quiero recordarle algo en esta mañana, y es que Dios no va a darle bendiciones al pueblo que se queda sentado, al pueblo pasivo, al pueblo indiferente. Dios no le va a dar bendición, y mucho menos al pueblo que tiene obstáculos ocultos. Y vamos a ver cuáles son esos obstáculos ocultos, que a veces tal vez queremos hacer las cosas de la mejor manera como Josué, como Israel y como la mayor parte de la nación de Israel. Pero había un problema aquí que estaba deteniendo, un problema silencioso, que ellos ingresaran. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el obstáculo que impide que Israel conquiste esta bendición? Nos dice que Acán había tomado un objeto que dice que estaba bajo maldición. Más adelante vamos a ver cuál es ese objeto, pero aquí ya podemos empezar nosotros a figurar y a darnos cuenta de una manera más detallada cuál era la razón de lo que estaba aconteciendo acá. ¿Por qué razón ellos no podían entonces entrar ahí? Era porque Dios había dado una serie de prohibiciones dentro de Canaán, de actividades, aún de objetos que ellos no podían tomar. Había otras categorías de cosas que ellos sí podían, es decir, cuando ellos iban a alguna batalla, en ciertos pueblos Dios les decía: de esta nación podréis tomar el botín de guerra o podrán establecerse, pero había otras en las cuales Dios decía que tenían que aniquilarlo todo, inclusive cortar los árboles que habían porque habían sido dedicados a la idolatría o al paganismo o algún tipo de actividad que espiritualmente representaba algo negativo que podía afectar a la nación. Y eso para nosotros tiene también mucha relación hoy, porque decimos que somos pueblo de Dios, comprados a precio de sangre, y que Dios tiene un propósito y en el camino te quiere bendecir. Cierto, amén, eso es así, pero también tenemos que aprender a ajustarnos, adherirnos a los requisitos
de ese propósito, a caminar como el Señor lo quiere. ¿Y cómo lo descubrimos? Lo descubrimos conociendo la palabra de Dios, permaneciendo en la presencia de Él, conociendo. ¿Por qué razón nosotros estamos aquí? Mire, cuando usted viene al cristianismo y conoce a Cristo, no se trata simplemente de que usted hizo un amigo más. Se trata de que nuestra vida ahora ha sido adquirida, dice la palabra. ¿De qué? Dice que fuimos comprados y pasados de las tinieblas a la luz y que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa apartada para los propósitos del Señor. Es decir, hay toda una agenda que ha sido descargada sobre nuestra vida, que nosotros tenemos que conocer, un proyecto de vida que no necesariamente anula lo que usted es hoy o lo que ha conocido en el Señor, pero en muchas maneras sí lo modifica. Y por tanto, nosotros tenemos también que aprender y tener presente que Dios pone límites a nuestras vidas por nuestro propio bien. Así como Israel aquí les había puesto un límite, les había dicho, de esta nación de Ai no tomen nada. Nos dice la Escritura en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiere decir que hay cosas con las cuales nosotros interactuamos, amistades, diferentes tipos de actividades, que de pronto usted las observa, las escucha, las analiza y tal vez no está seguro de si es algo en lo cual usted debería participar, oír, exponerse. Pero cuando eso ocurre, es importante que nosotros en ese momento usemos la sabiduría bíblica, la mente de Cristo, oremos y lo presentemos delante del Señor. Porque de pronto nosotros podemos estar justamente en el caso, en el escenario de este proverbio, en el cual, como hombres o como mujeres, ese camino nos parece derecho, es algo que está bien a nuestros ojos, a nuestra sabiduría humana. Sin embargo, delante del Señor, Él sabe lo que está a la vuelta de la esquina y puede ser algo que nos afecte. Por esa razón es importante que nosotros aprendamos que es Dios el que establece límites en nuestra vida. Y en este 2021 entender que hay cosas que Dios quiere que tú alcances. Sí, amén. Hay promesas de parte de Dios que tiene para usted, para su familia, para su trabajo, para su desarrollo profesional, personal, de cualquier índole. Hay promesas de parte de Dios totalmente, pero tenemos que aprender a encontrarlas y mantenernos en los límites de lo que Dios quiere y decidirnos, ahí donde está usted, repita conmigo, decidir buscar la voluntad de Dios en cada área y tema. Porque la tentación, el fallo, como le ocurrió a Acán aquí, vamos a verlo más adelante, fue pensar que él podía hacer las cosas de pronto a su manera, comprometiendo un poquito los límites y que no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Aquí entre 3 millones de personas, ¿quién lo va a notar? Pero vamos a descubrir en la lectura que ocurre algo. Este Acán como tal, entonces nos dice que él toma algo y que ese algo, un objeto, que vamos a ver que era un lingote, un manto babilónico y unas piezas de plata, esto estaba bajo maldición y dice que viene a afectar toda la batalla y la estrategia militar de Israel. Dice que Dios no los respalda en esa batalla. ¿Y por qué así? Podemos pensar nosotros. ¿Cómo hacemos para evitar que eso ocurra? ¿Por qué aconteció? La razón por la cual esto afectó de una manera masiva, a una escala grande, era porque Israel en aquellos días vivía bajo una teocracia. Es decir, así como nosotros tenemos una constitución política a la cual tenemos que sujetarnos a las leyes, dice la palabra, y a la palabra primero que ello. Para Israel no existía una constitución, su constitución básicamente era el Pentateuco, la Torá, así es como ellos tenían que vivir. Las normas de Dios impactaban de manera colectiva en la nación. Entonces Israel, asimismo, como colectivo, debía obedecer, debía ir a la batalla. Y lo que acontecía era que el pecado del pueblo y el pecado de los líderes principalmente tenía un efecto de manera comunitaria, es decir, afectaba a toda la nación. Hoy en día para nosotros es diferente, es decir, el pecado del vecino no necesariamente le va a afectar a usted, aunque hay ciertos pecados que claramente se externan y afectan. O si el presidente hace algo, no necesariamente va a contravenir el avance suyo espiritual, aunque de ciertas maneras podría impactarlo, pero no hay una alineación entre
los líderes y la nación espiritualmente hablando, como acontecía aquí. Este pecado de Acán entonces viene a afectar todo el avance de la nación espiritualmente hablando. Israel para nosotros es un modelo espiritual a seguir. Nos enseña, dice el autor de Corintios, que lo que aconteció en el antiguo pacto es para nosotros una enseñanza. Entonces hoy nosotros, pues no necesariamente un pecado va a afectar a nivel nacional, pero sí el pecado va a tener un efecto de manera individual y colectiva, y tiene consecuencias que nosotros tenemos que conocer para no exponernos al mismo y vivir de la manera que el Señor pues así lo quiere. Entonces, dice la Escritura que estos hombres van y ellos dicen que con 2,000, 3,000 hombres es suficiente. Hablamos de que en la batalla de Jericó y en escenarios anteriores todos iban a la batalla. Nos dice la historia bíblica que en aquel momento Israel probablemente tenía entre 2 millones y 3 millones de personas. Entonces solamente 3,000 iban a ir, lo cual suponía que la batalla para ellos iba a ser algo sumamente sencillo. Pero no fue así. Ai era sumamente pequeña en comparación con Jericó, pero geográficamente y de manera estratégica tenía una particularidad, y era que Ai era, por decirlo de alguna manera, un puerto de entrada para todo el resto de Canaán hacia los territorios más importantes y demás reinos que Dios iba a mostrarle a Israel para que ellos ingresaran allá. Ai entonces se vuelve un obstáculo. ¿Y sabe qué significa Ai? Ai significa montón de ruinas o ruina. Israel experimenta una ruina en este momento. Yo no sé usted si está experimentando hoy de pronto obstáculos en su vida. Los hijos de Dios experimentamos obstáculos. Sí, amén. De diferentes naturalezas. Jesucristo, hablándoles a los discípulos en un momento, les dijo: en el mundo tendrán aflicción, mas confíen porque yo he vencido el mundo. Hay diferentes tipos de obstáculos con los cuales nosotros interactuamos. Y tenemos que aprender en medio de esos enfrentamientos, de las situaciones que nos ocurren, a reconocer cuál es la naturaleza de ellos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Jericó entonces era una ciudad grande y amurallada, pero Ai era una ciudad pequeña. ¿Sabe qué nos enseña eso a nosotros? Que no se trata del obstáculo, sino de estar en orden con Dios. Dios les acababa de dar Jericó, algo que podríamos nosotros pensar humanamente hablando muy difícil, muy grande, pero se los acababa de dar. Él hizo que las murallas literalmente colapsaran. Y aquí con Ai fallan con un pueblo sumamente pequeño. ¿Cuáles son sus obstáculos hoy? ¿Cuáles son las cosas que no has podido conquistar? ¿Cuáles son esos anhelos en tu corazón que laten y que tú sabes que son de parte de Dios y que tal vez al día de hoy estás viendo fracaso en tu vida? ¿Sabe? Yo le tengo una buena noticia al día de hoy. Con Cristo al frente, con el Salvador, con el que tipifica a Josué, que te introduce al pueblo, con el Mesías Jesucristo, puedes conquistarlos. Pero hay un orden para hacer las cosas. Hay un orden para conquistar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Israel sale en ese momento confundido. Dice la palabra que el pueblo se desanima, mueren 36 hombres. ¿Qué podía pasar por la mente y por el corazón de Israel en ese momento? Pensémoslos. Dios nos trajo hasta aquí. ¿Por qué pudimos vencer Jericó? No sé, un cataclismo, un terremoto hizo que se hundieran las murallas. Fue suerte, fue un golpe de suerte, Josué. Pero ese cuento de Dios y todo eso de la bendición, esa payasada, eso no existe. Usted nos trajo hasta acá y todo lo que está pasando es un cuento, es una fábula, Josué. Estamos al frente de una ruina. Se comenzaron a desanimar. Y sabes, como humanos, nosotros tenemos que aprender a enfrentar los obstáculos. Usted puede enfrentar un obstáculo en las emociones, puede enfrentar un obstáculo con la sabiduría humana, puede enfrentarlo con sus propias fuerzas, y puedes también enfrentar un obstáculo con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Y los resultados de cada uno son totalmente distintos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos humillamos delante de Él y le buscamos en medio de nuestras angustias, Dios se manifiesta. Pero ese buscar también tiene que ver con yo someterme
al plan y a la estrategia que Dios quiere. ¿Cómo debe un hijo de Dios entonces enfrentar un obstáculo? Dios se lo había dicho a Josué días antes. En Josué capítulo 1 versículo 9 le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo te hago una pregunta hoy. En el 2020, ¿estuvo la ley en tu boca? ¿Estuvo la palabra de Dios dirigiendo tus acciones? ¿Leíste toda la Biblia? ¿Ya la leíste? Tuviste un año en el 2020. Hay planes de lectura para leer la Biblia en un año. La leen adolescentes hoy. ¿Leíste? ¿Estuviste en la presencia en la palabra de Dios en 2020? ¿O simplemente repetiste lo que decían las noticias y las personas y la crisis que el mundo habló? ¿Cómo viviste el 2020? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. No lo está diciendo una persona que tal vez es indiferente para nosotros o que no tiene peso en lo que dice. Es una promesa de Dios. Y los hijos de Dios que hemos caminado con el Señor para la gloria de Él, podemos dar testimonio de que eso es así. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás todo conforme en lo que Él está escrito. Y entonces, y solo hasta entonces, todo te va a salir bien. Él pone una hoja de ruta, un camino el cual nosotros tenemos que seguir. Y el Señor le dice también, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que afrontar los obstáculos buscando dirección en la palabra de Dios y fortalecidos en el Espíritu. El apóstol Pablo nos dice en la carta que le envía a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder contra el mundo y las tinieblas, de amor hacia el prójimo y de dominio propio para mi propio ser, para que yo pueda aprender a caminar con el Señor de la manera que Él lo quiere. Pero ¿cómo se desenvuelve esta historia? ¿Qué ocurre después de esto? Nos dice el versículo 6. Entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Se puede sentir lo que había en el corazón y en la mente de Josué en ese momento. Josué estaba shaking, estaba colapsando, estaba teniendo un momento de crisis, como tal vez muchos de nosotros pasamos en el 2020. Momentos tal vez mentales, emocionales, crisis financieras, situaciones que se dieron o que quisieron anunciarte y que te movieron el piso. Pero yo le aseguro a usted, así como he hablado con mucha gente de la iglesia, hijos de Dios en estos días, que el 2020 fue todo lo contrario de lo que el mundo le cantó a mucha gente, de lo que Satanás le susurró. Para muchos fue el mejor año en muchos aspectos de sus vidas. Entonces podemos ver cómo lo que ocurre en el mundo no necesariamente sea lo que le pase a usted. Nosotros como hijos de Dios tenemos un respaldo que nadie tiene y es las promesas y la palabra y la opinión de Dios por encima de todo lo que estaba ocurriendo. Pero entonces Josué dice, se desanima, dice que él se rasga la ropa. Yo no sé si usted en algún momento se ha desanimado, se ha deprimido, pero imagínese llegar al punto de usted agarrar la ropa, romperla, tirarse polvo sobre la cabeza, al suelo durante todo un día, toda una tarde. O sea, era una situación grave. Ellos les estaban pasando cosas que los estaban confrontando con una posibilidad muy negativa. Su ánimo desfallece, estaban confundidos. ¿Y por qué confundidos? Podría pensar usted, confundidos
porque habían vencido en Jericó y ahora estaban en un limbo, en la nada. Es decir, todo salió muy bien y todo salió muy mal. ¿Le ha pasado a usted en algún momento eso, caminando con el Señor? Ellos tenían una promesa de parte de Dios, habían visto muchas cosas, pero faltaban otras. Como dije antes, estaban a medio camino. Y así nosotros como hijos de Dios muchas veces podemos sentirnos confundidos. O sabe que también a veces traicionados por Dios. ¿Sí? Es una conversación que hay que tener. Hay mucha gente que a veces se ha sentido traicionada por Dios porque está pasando una situación que no entiende. Porque tal vez creyó que había algo que era la voluntad de Dios y no ha ocurrido o no ocurrió. ¿Y qué es lo que hace el cobarde enemigo en medio de esos problemas y esas situaciones que nosotros atravesamos? Comienza a susurrarle ay, ruina a la gente en sus oídos. Comienza a hablar al corazón. Y tal vez la persona no lo discierne, no lo entiende espiritualmente, sino que simplemente comienza a seguirle el hilo de mentiras, a comprarle todas las incongruencias que dice y menciona. Y de un momento a otro usted se encuentra en un estado emocional paralizado, porque eso es lo que hace el diablo con sus mentiras, para después entonces hacerte otras sugerencias. ¿Sabe? Sentirnos confundidos o a veces traicionados por Dios es un sentimiento humano, natural, pero al mismo tiempo es una mentira del diablo, porque Dios no te traiciona, Dios no te falla. Que nosotros nos equivoquemos en las expectativas que teníamos de parte de Dios es otra cosa. O también que estemos delante de un obstáculo y que haya una manera de hacer las cosas o tengamos un obstáculo oculto que no lo habíamos visto. ¿Y sabes qué? Dios quiere darte la estrategia para vencer. Y que puedas entonces conquistar eso que tu corazón sabe que es de Dios. Amén. Es el tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, busquemos su dirección para hacerlo todo. Nuestra vida profesional, su vida sentimental, ningún aspecto de su vida está divorciado de la voluntad de Dios. Dios tiene una perfecta voluntad para usted en cada aspecto de su vida y Él quiere intervenir en cada uno de ellos. Dios quiere dirigirnos. Caminamos con Dios y descubrimos que Él, mejor que nadie, sabe lo que a nosotros nos conviene. Tal vez usted se siente traicionado por Dios. Tal vez en el 2020 perdiste algo, ocurrió algo negativo, de pronto hasta un ser querido. Puede ser. Eso no quiere decir que Dios te ha fallado ni te ha traicionado, y mucho menos que Dios se ha olvidado de usted. Yo quiero invitarle a que en esta mañana deje esas mentiras de lado y vuelva a confiar en el Dios Todopoderoso, porque los fallos no tienen nada que ver con Dios. Dios sabe lo que está haciendo con usted, Él tiene un camino trazado, una agenda, y si nosotros caminamos a su lado, Él te va a guiar a través de ese ay y te va a ayudar a vencer. Y va a derribar las murallas que tenga que derribar si tú te mantienes en la hoja de ruta que Él quiere, en el plan que Dios tiene para tu vida. El profeta Isaías, hablándole a la nación de Israel, le dijo en un momento: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por tanto, lo que esto nos dice es que Dios tiene un plan muy claro y muy definido con nosotros, y que el que nuestros pensamientos tan bajos, tan humanos, tan naturales, tan falibles, en ocasiones fallen, no quiere decir que el plan de Dios sea deshecho. Amén. Dios tiene un plan para tu vida y Él lo va a hacer. Él te va a ayudar para que puedas llegar hasta allá. ¿Qué ocurre con Josué? Josué dice: hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de los enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan en esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. ¿Se encuentra usted con temor de este año 2021? Ahora con las noticias que vienen y que han dicho que el 2021 va a ser peor que el 2020 y que el coronavirus se va a multiplicar en
varias cepas y que vamos a tener una afectación todavía peor en muchas áreas. Bueno, el mundo tiene su agenda, el mundo dice sus cosas. Eso no quiere decir que sea lo mismo para tu vida. Eso no quiere decir que el plan de Dios sea deshecho para ti. Amén. Entonces, en medio de la angustia que tenían, ellos buscan al Señor y llegan a un punto clave. Dice que ellos echan polvo sobre su cabeza, se inclinan rostro al suelo. Josué los ancianos, Josué los líderes. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué refleja esto? Esto refleja, esta acción, lo que representa, es un punto extremo de arrepentimiento en Josué y en los líderes. Ellos querían hacer las cosas bien, pero salieron mal y estaban desanimados. Pero también esto sirvió, fue el punto de entrada para que entonces todo comenzara a solucionarse. ¿Cuál es ese primer punto de partida? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Lo que ellos hicieron a la hora de buscar al Señor, ese primer paso fue el arrepentimiento. Josué comienza a arrepentirse, comienza a buscar al Señor, y es que esa es la actitud y la acción que tú tienes que tomar. Cuando nosotros estamos atravesando obstáculos en la vida, situaciones desagradables, muchas veces, que no entendemos, dolorosas, antes de enojarte con Dios y tratar de solucionar en sus propias fuerzas las cosas, manipulado por sus mismas emociones o por lo que dice el mundo, y peor aún por lo que dice el diablo. Antes de todo eso, busque la presencia del Señor y preséntele sus emociones. No se trata de que usted venga con una cara de santo y de santa y le diga: Señor Dios Todopoderoso, aquí levanto mis manos porque no siento nada y yo sé que usted está aquí. No, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, sentimos que Dios nos ha fallado. Josué abre su alma a Dios y se lo dice tal cual. Y vea la belleza de ese Dios fiel que entiende nuestra humanidad caída, nuestras emociones falibles, nuestra mente imperfecta, que Él mismo le responde y le deja saber lo que pasa. Dice el versículo 10, el Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Wow, yo me imagino que eso para Josué fue, como decimos aquí en Costa Rica, como un balde de agua fría. ¿Cómo? Volvió el aire, le volvió el alma, la vida al cuerpo nuevamente. Seguro hasta pálido estaba de tanto llorar y quejarse delante del Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Josué pudo empezar a respirar, a recordar que ese Dios que les había ayudado en el pasado era un Dios fiel, aunque lo estaban empezando a conocer de una manera muy diferente, como un Dios personal, como un Dios que se involucra. Ahora lo estaban viendo como un Dios en diferentes facetas, como un Dios bueno. Entonces descubren que había un error, que Acán había tomado algo que no tenía que tomar. Y eso nos enseña a nosotros entonces que tenemos que aprender a caminar con el Señor de acuerdo a ese propósito. Como decíamos antes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El maestro le dijo a los discípulos en un momento: el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dios entonces no solo le comenta la razón del problema a Josué y a los líderes, sino cuál era el obstáculo oculto que les estaba impidiendo conquistar esa bendición. ¿Cuál es el obstáculo que te está afectando a ti hoy? De pronto es falta de esfuerzo. Bueno, pues vamos a esforzarnos más. Falta de fe, bueno, vamos a creerle más a Dios. Falta de someternos al Señor, puede ser. ¿Habrá pecado oculto en tu vida? ¿Pecado de omisión? De pronto el querer hacer las cosas con Dios y con el mundo al mismo tiempo, como aprendemos de Dios y como aprendemos del mundo, con la astucia de Dios como hijos de Dios y con la astucia del mundo. Se nos cruzan a veces los caminos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a llevar muy bien la línea punteada que Dios nos marca de santidad, del camino de Dios, porque es algo que Dios nunca va a negociar y que Él quiere que nosotros, de Él, porque no la podemos producir, de Él la recibamos
a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Solamente el Señor puede ayudarnos a nosotros a caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Entonces, no solamente el Señor le dice la razón del problema, que era un obstáculo oculto, también les dice lo que va a hacer. En el versículo 13 le menciona: así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale, ¿habrá algún pecadillo oculto por ahí? ¿Habrá alguna falta delante del Señor? La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros podemos decir que ha limpiado su corazón. Hay cosas en nuestra vida que constantemente quieren tomar posición, que no son correctas, y a veces cosas que también ya hemos vencido, y a veces nos descuidamos un poquillo y quieren por allí venirse y quieren meterse entre nosotros. Pero el Señor le dice a Josué algo muy interesante y que nos lleva a entender la razón del corazón de Acán y lo que Dios hace después con Acán y cómo es la gente Acán, la gente que no avanza en el caminar con el Señor. Él le dice lo siguiente: Israel ha cometido un gran error, y dice, han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. No solamente se lo han robado, entonces que él le añade ciertas características. Dice han robado, lo han guardado entre sus pertenencias, pero también dice han mentido. Quiere decir que Acán, de alguna manera, cuando ellos llegaron allí a Jericó y tuvieron esa gran victoria, él tomó cosas de una manera oculta. Probablemente llegó, yo me lo imagino que llegó, vio el manto babilónico, vio el oro, vio la plata y dijo, wow. Lo vio, lo volvió a ver y cayó. Probablemente lo ocultó o se fue y después vino en la noche sin que nadie lo viera, se lo lleva al campamento y lo oculta, pensando ilusamente que nadie se iba a dar cuenta. Y es que, ¿sabes? La palabra de Dios nos enseña que no hay cosa oculta que no haya de ser puesta por manifiesto. Y más en los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acán lo toma, pero también hay engaño de parte de él. Y de pronto usted hoy y de este año, Dios tiene planes con usted. Decíamos, amén. Cierto, hay una forma de hacer las cosas y es en el orden y en la santidad de Dios. Sin mentiras, sin engaños, sin manipulaciones, sin meter la carne, sin hacer las cosas a nuestra manera, sino buscando la manera, the way correcta, la forma de hacer las cosas en Dios. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Cuando estemos delante de una situación que no sabemos qué hacer y nos vienen las sugerencias del mundo y a veces el plan pues no parece muy correcto, pero hay que ser astutos, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una pausa y aprender a someter delante de Dios las cosas. Y si a veces eso cuesta perder una oportunidad, pues es mejor perder una, abro y cierro comillas, oportunidad del mundo que meternos en un problemón con Dios. Sí. Amén. Es ahí donde Dios entonces también nos enseña a nosotros. Ay, pastor, pero ¿no es eso ser muy exagerado? No, no es ser muy exagerado. Se lo aseguro. No porque yo lo digo, porque la palabra de Dios lo enseña, porque el testimonio de vida de estos hombres lo ratifica y el de otros en la historia también. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios no te pone límites por aburrirte, por fregarte la vida. Dios pone límites por tu propio bien y también porque Dios nos cela. Dios es un Dios celoso. Pero lo lindo del celo de Dios es que es más que un sentimiento. No es algo que Él siente simplemente y que la gente lo ha utilizado para decir que Dios es un Dios celoso, el Dios de los evangélicos, irracional. No, no es eso. Es porque Él sabe lo que nos conviene. Es más que un sentimiento, es una medida de protección para su pueblo.
déjeme contarle un testimonio. Ahora en diciembre, durante estos días festivos y todo esto, pues había más tiempo, muchos estábamos en vacaciones, entonces yo aumenté un poquito de días para entrenar, ¿verdad? Entrenamiento físico. Y se me ocurrió un día, vino una idea de hacerme una lista de canciones, un playlist con cierta música. Y yo dije, bueno, ocupo cierta música para entrenar, un poco de música más dinámica, más pesada. Y se me ocurrió la brillante idea de buscar alguna música del mundo que a mí me gustaba cuando yo estaba apartado del Señor. Pastor, ¿cómo? Sí, hermanos, somos de carne y hueso, aún los líderes. A mí cuando estaba en el mundo me gustaba la música, no el rock pesado, pero sí cierto tipo de rock, como Guns N' Roses y ese tipo de cosas. Entonces a mí se me ocurrió hacer una lista con cierta musiquilla que yo escuchaba en aquel entonces y la hice, ¿verdad? Yo le puedo decir que nunca escuché el bendito playlist, bueno, ni tan bendito, o la lista de canciones entera. Nunca lo pude escuchar porque escuchaba una u otra, me entraba un mensaje, me distraía mientras estaba entrenando y haciéndolo. Nunca lo pude escuchar, pero sí escuché unas 2 o 3 canciones. Y hace unos días, en menos de 15 días fue esto, nos llama una persona de la iglesia y nos dice en ese momento, le cuenta a Raquel, mi esposa, que quería hablar con nosotros y contarnos un sueño que tuvo. Yo estaba trabajando y no podía atender la llamada, pero entonces se lo contó a Raquel. Y en el sueño, ella le contaba a Raquel que, Raquel es mi esposa, para los que nos escuchan por redes sociales y no saben quién es, le contaba que ella estaba en una reunión con nosotros y que ella iba a cantar un playlist, no mi esposa, la persona que le contó el sueño, y que a las espaldas de ella estaba yo. Y que de un momento a otro ya me volvió a ver y vio que yo estaba con la barba muy larga, como medio un poquito obeso, descuidado físicamente. Y dice que ella veía que algo pasaba con el playlist, con las canciones, que como que no estaba muy bien. Entonces ella le cuenta el sueño a mi esposa para que oraran y trataran de entender de qué se trataba, ¿verdad? Cuando mi esposa me lo cuenta, pues mi esposa no entendía del sueño tampoco, pero cuando me lo cuenta a mí, inmediatamente yo pude identificar de qué me estaba hablando el Señor. Porque en el momento que yo comencé a construir ese playlist, vino a mi corazón como una cierta incomodidad, como que algo no estaba muy bien, como que parecía, pero al mismo tiempo venía otro pensamiento que decía, no sea religioso, usted conoce la letra de esas canciones, ¿cierto? Pero el Señor sabía exactamente lo que había en eso. Y Él entonces envió este mensaje en su amor, en su fidelidad, en su celo, para protegerme de algo que Él sabía, a lo cual yo no me tenía que exponer. ¿Está diciendo usted, pastor, que nosotros no podemos escuchar música secular? No, de ninguna manera. Le invito a que vean nuestro canal de YouTube, un video que se llama El Cristiano y la Música. Hay cierta música del mundo que usted puede escuchar, pero tiene que hacer un análisis de su letra, de lo que ministra, de lo que imparte, como si fuese un libro, una película o cualquier tipo de literatura que usted se está exponiendo. Porque la palabra nos manda a pesarlo todo y retener lo bueno. En ese momento esa música no era para mí. Y abro mi corazón, confesiones del pastor, para contárselo, porque nos puede pasar a cualquiera, le pasa a los líderes, le pasa al pueblo de Dios. Yo no sé si de pronto durante el 2020 o en los últimos días usted se armó algún playlist. O hay ciertas cosas que el enemigo le ha querido meter en el corazón contra Dios, contra la iglesia, contra los líderes, o situaciones de pecado oculto tal vez que te puedan estar afectando. Pero lo que sí quiero decirle es que es el momento en el cual nosotros busquemos la presencia de Dios para recibir su bendición. Que lo que hace Dios es cuidar nuestra casa por medio de su celo y de su protección. Y a veces viene este engaño del enemigo. Yo no estaba aquí pecando de manera consciente, pero Dios sabía lo que podía pasar y me estaba previniendo. Pero hay veces que pecamos de forma consciente y nosotros no pecamos en el vacío. Tenemos familia, nuestra propia vida, gente que nos ama, personas alrededor. Somos el cuerpo de Cristo también. Y eso tiene un impacto en las personas que están a nuestro lado. Tal vez usted dice en esta mañana, sí, ha habido cosas. Tal vez no estoy en orden con Dios. Y si no lo estás, si tú identificas áreas en las cuales necesitas trabajar con el Señor, si te has topado con obstáculos en este año, entonces es el momento de que te levantes
te arrepientas y vayas al segundo paso. El primero es arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar de hacer lo que se estaba haciendo. No es simplemente reconocer que está mal, es reconocer y cambiar. Y después de eso, lo que sigue, en lo cual mucha iglesia no profundiza, que es la consagración. Usted puede decir: yo no peco, no fumo, no tomo, no bailo pegado, como decimos muchas veces de manera jocosa. Bien, muy bien, pero te estás consagrando para buscar el propósito de Dios para tu vida. Has ayunado por el propósito de Dios para ti, para tu casa, para la iglesia, recientemente. Estás buscando el rostro de Dios para ver qué quiere el Señor. O simplemente estamos en modo, vivo la vida muy bien y Dios me bendice y qué lindo vivir con la bendición de Dios, pero como sin mucho compromiso, así como de larguito. Hay que arrepentirse, hermanos. No estoy diciendo con esto que usted tenga que estar clavado en la iglesia los 7 días de la semana y en ayuno 4 días. No. Pero la palabra del Señor nos enseña que de hijos pasamos a discípulos y como discípulos tenemos que saber en dónde está el Maestro, qué está haciendo, seguir sus pisadas. Ese es el plan de la iglesia. Le tengo una noticia: ser luz a las naciones. Hay una misión y una comisión que nosotros tenemos que seguir. Y Satanás ha envuelto en una nube de engaño a mucha gente. Yo no estoy diciendo que aquí, a mucha gente, haciéndole vivir una vida cómoda, placentera. Amamos y reconocemos a Dios, pero así, aparte del propósito que como iglesia constituye ser. Y eso es un pecado que hay que reconocer. Los hombres de guerra aquí no podían escoger: ay, yo me voy a quedar, vea, Josué, es que resulta que allá en el enclave que está cerca de Belén nos hicimos una villa maravillosa. Ay, Josué, viera los salmones que sacamos allí, pero de aquí alabamos a Dios, todo lindo, todo bonito. No vamos a ir a la guerra, Josué. No way. Todos estaban en un plan que Dios tenía con la nación, el cual tenían que desarrollar. Entonces, Dios les da la estrategia. ¿Qué tenían que hacer con el anatema? El Señor les dice: el que tenga en su poder lo que está bajo maldición, deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Pero analicemos por un momento el accionar de Acán y cómo trabaja el pecado oculto. ¿Cuál es el patrón del pecado oculto? Son 4 cosas. Primero es ver, luego es codiciar, después es tomar y después ocultar. Así trabaja el pecado oculto. Como narraba antes, ejemplificando de alguna manera lo que le pasó a Acán. Acán llegó, vio el lingote de oro, vio el manto babilónico, vio el oro y vio las piezas de plata. Lo vio una vez, 2, 3, continuó con su mirada puesta, lo codició, lo tomó y lo ocultó. Y así trabaja el pecado. Ese es el modus operandi que desarrolla para engañarnos. Hay cosas que usted va a ver y el enemigo va a querer colocar en usted codicia, engaño, y va a empezar a tratar de racionalizar con usted, argumentar. No, pero una vez al año no hace malo. No está mal que usted se comprometa por aquí. Vaya, no sea tan pandereta ni religioso. Pero Dios sabe que la paga del pecado es muerte y Él quiere librarte de estas cosas. El grave error con el pecado oculto es que pensamos que nunca va a salir a la luz. Y siempre sale. Siempre sale. Y siempre va a morder al final. Siempre te va a hacer daño. Por eso es importante que nosotros lo veamos. Las consecuencias del pecado oculto, ¿cuáles eran en este momento? Vivir en derrota. Israel estaba en derrota. Le hace daño a la gente que te rodea. Y como dije antes, nunca se mantiene en secreto. Usted puede hacer que tenga un pecado oculto y hoy hay un montón de cosas que no le salen. Y usted dice qué es lo que pasa, pero en su corazón. Y hay gente que hasta pide oración. Hay cosas allí. Y nos ha pasado más de una vez que hemos ido a orar por gente y que le están pidiendo al Señor dirección por algo y Dios saca a la luz un pecado oculto. Y no para avergonzar, sino por amor. Y a veces ha habido casos en los cuales es pecado inconsciente, pero ha habido otros en los cuales la persona lo ha ocultado. Y eso le ha traído
consecuencias a su vida, a sus seres queridos, a su trabajo, cosas que le rodean, etc. Nunca se mantiene en secreto. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te está impidiendo alcanzar la bendición del Señor en este 2021? ¿Vas a dejar que esas cosas te sigan estorbando? ¿Por qué me salen mal las cosas, pastor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que le ocurrió a Acán. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Necesitas tú la misericordia de Dios? Sabe, Dios tiene misericordia para ofrecerte. Él la tiene. Pero lo importante aquí es que tú des ese paso de arrepentimiento, cambio, consagración al Señor, para que entonces esa misericordia de Dios te envuelva, sus promesas te alcancen y comiences a ver algo diferente en tu vida. En el nombre de Jesús. Josué entonces sigue las instrucciones. Acán es descubierto. Y nótese lo que ocurre. Dice que Dios le da una estrategia. Dios le dice: mañana consagre al pueblo y va a llamarlos a todos. Y Dios comienza a hacer algo. Dice que Él llama a las 12 tribus y luego comienza a hacer una separación y un filtro de tribu a clan, a familia, a persona. Yo me imagino que cuando Acán estaba allí, salen las 12 tribus, 3 millones de personas. Y se corre en las redes sociales la noticia: Dios dijo que mañana tal cosa, y Josué nos está mandando ahí una reunión, una convocatoria, porque dice que van a encontrar cuál es el problema por el cual no vencimos en Ai. Bien, Acán vio la nota en Twitter y dijo: mira, ok, mañana vamos, no pasa nada. Entre 3 millones, ¿cómo va a saber Josué? Sacan la primer tribu, por allá salió Rubén, salió Benjamín, salió la tribu de Simeón, salieron los levitas, que los levitas son los líderes, que se encarguen ellos, seguro un levita está en pecado. No, salieron los levitas también. Y llega la tribu de Judá, mandan el 90% de los clanes de Judá a la casa también, y yo imagino que Acán estaba que sudaba frío. Pienso, humanamente hablando lo evalúo, o no, y me inclino a pensar que no. Quitan a los demás y cuando ya queda solamente la familia de él, lo llaman a él. Y entonces él dice, ¿qué dice Acán? Dice: entre los despojos vi un manto babilónico, muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Wow. ¿Alguna vez usted ha codiciado? Yo he codiciado muchas veces y me he arrepentido delante del Señor. Esa es la diferencia. Acán, cuando llegan a tener el asunto enfrente, es cuando dice, y tiene que decir, porque Josué le dice: declárame lo que has hecho. Qué diferente, pienso yo, hubiera sido si de pronto Acán, cuando esto pasa, hubiera ido donde Josué, le hubiera dicho: vea, Josué, lo mismo, codicié, me arrepiento, perdón, reconozco mi falta. Por esa razón, antes, de una manera muy interesante, el Señor le había dicho a Israel: han robado y han mentido. Porque él sabía el engaño que había en el corazón de Acán, que tapaba todo lo que estaba pasando, lo argumentaba de una de otra manera, y tuvo Dios que llegar al punto de confrontarlo de frente, porque él no quería cambiar y había afectado a su familia y había traído una gran maldición sobre su casa y había afectado al pueblo también. Entonces, ¿por qué se esperó hasta el final este hombre? No lo sabemos, pero sufrió las consecuencias. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender esto también. La palabra de Dios nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tiempo de consagración, hermanos. De arrepentirnos del pecado, sí, de dejar de hacer el pecado también, pero es tiempo de consagrarnos, de dejar de vivir en ese estado estacionario en el cual simplemente reconozco que Dios es Dios, pero mi vida la vivo yo como quiero. No necesariamente en pecado,
pero sí un pecado de omisión, porque sé que hay cosas que tengo que hacer y no las hago. No peco, pero no me consagro y me quedo en ese punto. Conveniente, ¿no? Y ser una persona que camina en santidad con el Señor no quiere decir que usted se va a volver un moped, un bicho extraño. No. Simplemente que vas a lograr conquistar todo lo que Dios quería para tu vida y vas a vivir de una manera que lo glorifica a Él, estableciendo el plan de Dios en tu vida, en tu familia, con la gente que te rodea, en tus asuntos personales, profesionales, corporativos, etc. Dios sabe. Es de eso que se trata. ¿Qué ocurre cuando hacen esto? Ellos sacan en ese momento la maldición, ellos van justamente de la ubicación que les dice Acán, encuentran las cosas, las queman, muere toda la familia de Acán y su esposa, sus hijos, todos ellos. Y entonces Israel va a la batalla y tienen una gran victoria. Y lo mismo quiere Dios para tu vida, darte una gran victoria y victorias en todo lo que vas a hacer. Pero es el momento de sacar lo que tienes que sacar. Es el momento de arrepentirnos, es el momento de consagrarnos. Como decía una persona que aprecio mucho, no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de consagrarse al Señor, de buscar su rostro y entonces Él va a hacer. ¿Qué nos dice Jesucristo a nosotros en el Nuevo Pacto? Dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todas las maldiciones que pudiesen venir de su familia, los errores que tal vez alguien cometió que te impactaron de manera indirecta, o los propios, o los obstáculos o los pecados ocultos que tengas por ahí, toda maldad. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, buscamos el rostro del Señor, mi hermano, Él es fiel y justo. No permita por más tiempo usted permanecer en cosas que el enemigo de pronto le engaña y le dice: ¿cómo? Dios no le va a perdonar a usted. ¿No se acuerda la clase de personaje que era usted en el mundo? Usted no tiene perdón de Dios. ¿Cómo se le ocurre que usted con ese historial? No, hombre, mentiras del diablo. Porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay una sola cosa que en ese madero no haya sido colocada y puesta. Que esa llaga, que esos látigos, que todo lo que Él sufrió en ese madero, no hay una sola cosa que haya escapado al poder del madero, de la obra de Cristo en esa cruz. Y de esa cruz, de ese poder, de ese madero, se desprende hoy la capacidad de transformarlo a usted y a mí y hacernos nuevas criaturas, hacernos gente que viva para el Señor y que pueda verdaderamente establecer los planes de Dios y los proyectos de Él aquí en la tierra. ¿Cómo fue el 2020 para tu vida? Saben, estos días he hablado con mucha gente y en lo personal lo puedo decir, el 2020 para mí fue el mejor año de mi vida, en muchos aspectos. Y he escuchado a muchos hijos de Dios también, y he escuchado a otros decir que fue un año, que fue un reto. Yo no sé cómo fue el 2020 para usted, pero lo que sí le puedo asegurar es que si en el 2021 usted se arrepiente y se consagra para el Señor, las cosas van a ser mejores, van a ser diferentes, porque los principios de Dios y su palabra nunca se contravienen, nunca fallan, siempre se cumple la palabra de Dios. Lo he visto en los años de caminar con el Señor, la palabra de Él lo demuestra, y el testimonio de muchos santos, hombres y mujeres de Dios, también nos deja verlo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir a su iglesia. Amén. ¿Estás preparado para lo que Dios quiere hacer? Le doy tiempo para que lo piense. ¿Estás preparado para lo que Dios quiere hacer contigo? Cosas más grandes de las que usted puede hacer, conquistar con sus propias fuerzas, son las que Dios quiere darle a través del poder de su Espíritu Santo. Él es así. Pero entonces, nuestra parte es consagrarnos al Señor. Esto no se trata de que ya Dios habló y que entonces yo simplemente me siento y que por la gracia de Dios todo pasa. No. Buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. El que busca, encuentra.
Amén. Siembra, cosecha. Hay una acción que yo hago y hay una cosecha de parte de Dios sobre mi vida también. ¿Hace cuánto fue la última vez que ayunaste? Tal vez usted dice, ¿por dónde empiezo? El ayuno es una buena iniciativa. El tiempo de Dios en oración. El plantearnos este año que nunca se aparte de nuestra boca ese libro bendito. También. Para que entonces todo lo que hagamos vaya en conformidad y nos salga bien. Amén. Entonces, ¿cuál es tu acán hoy? De pronto te sientes pisando el terreno de hay ruina en diferentes aspectos, o al menos el susurro del diablo de ruina, de fracaso en tu vida. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y tú también, yo te animo en esta hora a que busques la sangre del Cordero, para que entonces el Señor nos redima. Es tiempo de remover esos obstáculos de su vida, mi hermano y mi hermana, de sacar el pecado oculto. Es tiempo de buscar al Señor en consagración. Amén. Esta mañana tenemos Santa Cena, así que quiero cerrar este mensaje justamente de esa manera. Yo le voy a invitar, ayer comunicamos en nuestras redes sociales, de pronto usted no lo sabía, es la primera vez que lo escucha o esto es una grabación. Hágalo usted ahí solo, busque un juguito de uva o un vino, una galletita, un pan. Y vamos a realizar la Santa Cena. ¿Sabe? La Santa Cena es un recordatorio, un reminder que Cristo mismo le dejó a sus discípulos. Un espacio, un diagnóstico, un análisis y una conclusión y resultado que Dios nos da al exponernos a Él de la manera correcta, en el cual Dios limpia, transforma, renueva nuestro ser y nos ayuda a ser más como Él, nos ayuda a conocernos, nos ayuda verdaderamente a ser limpios. Yo no sé si usted tiene por ahí ya su juguito y su vino, yo los tengo por aquí. Voy a leer una porción de la palabra que está en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 22 al 32, donde están contenidos los versos que fueron pronunciados alrededor de esta celebración. Dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Una pequeña reflexión alrededor de esto. Cada uno de nosotros tiene humanidad, tenemos asuntos, tenemos pecado. La palabra de Dios dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero una cosa, como hemos enseñado muchas veces, es el pecado con el cual batallamos día tras día, y otra es la práctica del pecado y aún tener pecado oculto. Esos dos, la obra de Cristo en el madero nos ayuda a vencer, que es lo que Pablo y otros apóstoles le llaman caminar en victoria, la victoria cristiana, andar en el Espíritu. Todos los días nosotros podemos exponernos y pecar de alguna u otra manera. Otra cosa es el pecado consciente, practicado y oculto. Sobre esto nosotros tenemos que buscar al Señor para que Él nos ayude a vencer. Y lo hace. Y puede hacer que usted esté aquí y usted dice: yo me siento indigno para tomar esto. Yo le digo, y si usted se arrepiente y busca al Señor, Él le va a ayudar para que usted pueda vencer.
por la misericordia del Señor y para su gloria, Él nos ha ayudado a ayudar a mucha gente en el camino, que ha estado atada en diferentes géneros de pecado. Y a través de la oración, del ayuno y de la enseñanza bíblica, estas personas han podido vencer, conquistar y levantarse. Con usted también Dios lo quiere hacer. Permítale en este año y con este punto de partida, a través de este momento tan solemne, tan puro y tan poderoso que es la Santa Cena, que Él trabaje en tu corazón. Amén. Entonces vamos a orar, y esta oración es para que usted presente delante del Señor su vida, para que usted confiese delante de Él tal vez las cosas que le han afectado, y entonces que esta sangre de Cristo te limpie y que estés listo, preparado, preparada para lo que Dios tiene en este año con tu vida, en el nombre de Jesús. Así que oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por este mensaje. Queremos, Dios, darte la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, Señor, por el señorío, el poderío, Señor, la grandeza, magnificencia, verdad, Señor, tuya en nuestras vidas. Hoy glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único Dios 3 veces santo, el poderoso, el santo y sublime, el dueño de la historia, el que conoce los tiempos y las sazones, el que fundó este mundo. Tú conoces, Señor, tú eres el que, como dice la palabra, te sientas en el círculo de la tierra, el que le pone límite al mar. Tú eres el que crea los vientos en tu mano, el que le pusiste nombre, Señor, a las galaxias, el que le pone temperatura al sol y presión a cada corazón. Tú eres ese Dios poderoso. Hoy estamos delante tuyo, Señor, para presentar este año 2021. Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Padre, que como dice tu palabra, el que dice que no ha pecado miente. Hoy reconocemos esas 2 verdades, que necesitamos estar cerca de ti, porque separados no podemos, y que también somos humanos y tenemos una humanidad, Señor, con la cual batallamos. Pero también, Señor, que en ese madero, esa muerte y resurrección tuya y esa sangre nos da la capacidad para vencer esta humanidad caída, para vencer al diablo, al mundo, y entonces, Dios, poder caminar en victoria contigo, junto a ti, Señor, y ver tu proyecto de vida en nosotros, tu propósito, tus bendiciones, Señor, tus maravillas en la tierra de los vivientes también, y allá cuando estemos contigo, Señor. Padre, hoy queremos orar por cada persona que está aquí, Señor, que se ha acercado, Padre, de manera digital a este culto. O aún, Señor, los que lo han de escuchar en grabaciones, para que en este momento, Señor, por el poder, por el accionar de tu palabra, a través del Espíritu, Señor, tú hables a sus corazones, y todo aquel en el cual tú has puesto convencimiento de pecado, de justicia, de juicio en esta hora, solamente tú lo puedes hacer. Señor, aquellos que tú les has hablado en el corazón en esta hora y han reconocido sus faltas, cualquiera sea, Señor, tal vez algunos podrán decir pereza, otros orgullo, otros altivez, otros crítica exacerbada, otros murmuración, pecado sexual. Cualquiera sea el pecado, tú tienes misericordia de tu pueblo, Señor. Y hoy te pedimos que haya una verdadera confesión y arrepentimiento en cada corazón que esté escuchando esto, Señor. Y que de la mano de ese arrepentimiento venga el cambio, y seguido del cambio, la consagración tan necesaria para tu iglesia. Padre Celestial, hoy te pedimos, Dios mío, por tu pueblo, ayúdanos a caminar en unidad. Ayúdanos, Señor, a caminar en el poder tuyo. Ayúdanos a ver como tú miras, a escuchar como tú, Señor, quieres que escuchemos, y hacer tu perfecta voluntad en todo. Permite que tu iglesia cada día más pueda caminar, Señor, en una alineación contigo, siguiendo tus pisadas, cosechando contigo, sembrando contigo las cosechas, Señor, de 30, 60 y 100 por uno que tú quieres para tu pueblo, porque esa es tu voluntad, Señor.
Hoy te damos gracias por cada persona que escucha, Señor, por cada uno de los que está aquí presente. Hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Señor haga resplandecer su faz sobre ti y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, la entrada y salida de cada persona. Guarda, Señor, cada una de las cosas que tú has dado. Y sobre todo, Padre, sobre todas las cosas, que busquemos hacer tu perfecta y santa voluntad, Señor, la agradable y perfecta en cada asunto, tema y cuestión, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y toda la gloria te la damos a ti. También puedes tomar su jugo y comer su pan, hermano. Muy bien, quisiera cerrar el culto dándole las gracias a todos los que se han conectado y pidiéndoles también que por favor compartan este mensaje en redes sociales, cualquiera que sea, WhatsApp, Facebook, Twitter, cualquiera sea la red social que usted tiene, gente conocida, por favor comparta este mensaje. Aquellos que están buscando al Señor, evangelicemos, prediquemos, aunque sea de manera digital, que es un mandamiento de parte del Señor para nosotros. Les pedimos que por favor estemos orando por el tema de la ubicación en el local de la iglesia para que se puedan remover todas las cosas y se acomode todo lo que necesitamos, si es la voluntad del Señor. Pronto, en el nombre de Jesús, por estos días todavía vamos a estar reuniéndonos de manera virtual, digital, y todas las actividades siguen igual así. Pero oremos como iglesia para que se establezca la voluntad del Señor en este tema también, y pronto vamos a tener noticias al respecto si Dios lo permite. Que el Señor les guarde, un abrazo, les amamos en Cristo y hasta pronto. Bendiciones.